bienvenidos a nuestro devocional de hoy. Estamos pues recordando que esta semanita estamos en el libro de Levítico, y también recordando que la dinámica es que estamos meditando en cómo estas palabras desde Génesis hasta Apocalipsis tienen que ver con la historia de Dios y también con nuestra propia historia. Así es que bienvenidos al devocional en casa de hoy. Recuerden que esta semana estamos con el pastor Ronald y vamos a tener pues este momento de meditación. ¿Cuál texto tenemos para hoy, Ronald? Levítico capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 1, es una porción un poco larga, hasta el versículo 15. Y leemos a continuación. Levítico capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 15. Y dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y puso la tiara al frente, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios, así como la pila y su base para consagrarlos. Después derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Luego Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con túnicas, los ciñó con cinturones y les ajustó las tiaras tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces trajo el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo de la ofrenda por el pecado. Después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Bien. Bueno, mire qué lectura, Ronald. Sí. En esta parte es como otra nueva sección o una sección, digamos, complementaria de lo que ha venido enseñándose. Y ahora, como lo decíamos en la introducción al libro de Levítico, este libro va a hablar mucho acerca del sacerdocio, del sumo sacerdote, particularmente de la tribu de Leví, ¿de acuerdo? Entonces, aquí arranca a hablar mucho más acerca de ellos. E inicia con la consagración de Aarón y de sus hijos. Aarón como sumo sacerdote y sus hijos pues como sacerdotes también. Si ustedes notan, hermanos, en este texto tan hermoso, se dan cuenta, y una de las cosas que llama la atención es la belleza de toda esa vestimenta del sumo sacerdote, en este caso de Aarón, y todos los detalles y todos los elementos que componen la vestidura de aquel hombre que representa a Dios para el pueblo, que es mediador. Es decir, hermanos, seguramente cuando cualquier persona, cualquier israelita veía al sumo sacerdote y todo lo que Dios había ordenado que fuera puesto sobre él y toda esta ceremonia tan espectacular, cualquiera de nosotros diría: wow, esto es espectacular, ¿no? Qué increíble es este ser humano, es esta persona. Grande es el llamado, la vocación que Dios ha hecho a Aarón y la quiere manifestar en esta celebración de consagración. Pero si notan, al mismo tiempo ustedes van a darse cuenta que era necesario que esta consagración estuviera acompañada por un sacrificio que sería entregado pues por el sumo sacerdote y por los sacerdotes. Grande es el llamado que Dios hace y se demuestra en todas las vestiduras. Pero
es un hombre pecador. Es una persona que necesita de expiación, que necesita ser perdonado. Entonces, mis hermanos, para animarnos a confesar al Señor en este primer momento y adorarlo a Él, yo quisiera hacernos pensar, hermanos, que cuando nosotros estamos comprendiendo todo lo que significa el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como hijos suyos, a veces podemos tender a enorgullecernos o a jactarnos de todas las grandes y hermosas cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Y es espectacular y nos debemos alegrar. Pero no debemos olvidar, hermanos, que somos solo nosotros. Somos personas necesitadas permanentemente de la gracia de Dios, de la justicia del Señor Jesucristo. Aún, hermanos, este texto nos ayuda a confesar también que a veces nosotros hemos atribuido desmedidamente sobre otros seres humanos, hombres y mujeres, una valoración que no les corresponde. Los dones que Dios le ha dado, la belleza con lo que, digamos, nos ha investido, ¿no? No, como que nos deslumbran, nos asombran, pero nos hace olvidar que todos esos hombres y esas mujeres son como nosotros, pecadores, que necesitan de perdón. Entonces, debemos confesar que a veces cometemos el error, hermanos, de enorgullecernos por lo que Dios nos ha dado a nosotros, ignorando nuestra tremenda necesidad o sintiéndonos superiores, pero también que a veces colocamos demasiado nuestro corazón y nuestro amor en personas, ¿no? Sí, en personas limitadas como nosotros. Entonces, por ese lado, confesar al Señor. Me parece muy, muy importante eso, Ronald. Este tema que algunos lo llaman como el culto a la personalidad, que es a veces a uno mismo o a veces a las otras personas, como que se idealiza, ¿no? Como se idealiza. La descripción como que es muy pintoresca, ¿cierto? Debe haber sido muy hermoso el vestido. Imagínate qué belleza. Y lo previo al vestido, con unas cosas de aseo, es decir, bien bonito. Y después con el vestido, la unción y el aceite, todo eso, como que tan hermoso eso. Pero ese puntico que tú mencionas, que aún así había que hacer un sacrificio por los pecados de ese sacerdote y eso es muy interesante con lo que dice Hebreos, que tal vez ahorita más adelante lo mencionamos. Confesión, ahí está clarita la confesión, y vamos a confesar y adorar con este texto. ¿Cuál es el elemento de la línea de la adoración? La adoración es que es inmediato que podríamos pensar en eso, en que adoramos a Dios, porque a su Hijo Jesucristo no le hizo falta nada y no le hace falta nada hoy. Es decir, como lo expresa el escritor de Hebreos, Él es nuestro gran sumo sacerdote, ¿cierto? Que Él no tiene que estar presentando, digamos, estos sacrificios, ni tiene que hacerse sacrificios para su consagración. Él es el puro, el santo, el recto. Entonces, hermanos, es la integridad del Hijo de Dios que hace que Él sea sumo sacerdote para nosotros sin necesidad de cubrir faltas, ¿de acuerdo? Adorarlo. El único sacerdote que no necesita que se haga una ofrenda por sus pecados. ¡Qué belleza! Oremos al Señor, Ronald. Bueno, Padre precioso, en este hermoso día queremos, Señor, en primer lugar confesar que a veces, Señor, o muchas veces nosotros vemos lo que tú has hecho de nosotros, los dones que nos has dado, o el perdón que has traído a nuestra vida y todos los privilegios que supone ser parte de tu pueblo. Y empezamos como solamente a ver eso, Señor, ese embellecimiento, esa hermosura en la que tú quieres, con la que tú quieres manifestar nuestra salvación. Pero empezamos, Señor, a olvidar que nosotros somos personas necesitadas, que necesitamos de un perdón constante, Señor. Perdónanos cuando nos enorgullecemos, Señor, y nos sentimos superiores a otras personas simplemente porque olvidamos que eso ha sido por gracia. Perdónanos cuando atribuimos a líderes políticos, a líderes religiosos, a personas, jefes, padres de familia, les atribuimos un poder, un alcance, una belleza que está más allá de lo justo, Señor. Dejamos de ver
el pecado que también habita en sus vidas y en sus corazones. Confesamos, Señor, que así hacemos las cosas, pero al mismo tiempo, Señor, te adoramos a ti, Padre precioso, porque tu Hijo Jesucristo, el sacerdote y sumo sacerdote, perfecto, completo para todo nuestro perdón, para nuestra vida, es suficiente, es capaz. Te adoramos porque así es la integridad de tu Hijo Jesucristo. Adoramos su nombre y su belleza, su santidad. Él no requirió de sacrificios para sí. Él se hizo sacrificio, pero por los pecados de su pueblo. Por eso te adoramos, Señor. Que bendito seas. Que bendito seas, Padre precioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Aquí vamos avanzando con nuestro devocional en casa. Vamos a tener una pausa breve y regresamos para que tengamos nuestras súplicas y acciones de gracias con este texto tan precioso sobre el sacerdocio. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Regresamos a nuestro devocional en casa, hoy con este texto tan precioso sobre el sacerdocio y la unción del sacerdote y las características del sacerdote. Y de paso, digamos esto que es tan importante. Si tú has venido a la fe en Cristo, tú tienes un sacerdote, alguien que te representa delante de Dios. ¡Qué hermoso! Pastor Ronald, vamos a tener un tiempo para súplicas y acciones de gracias con este texto de Levítico capítulo 8. Entonces, ¿cómo podemos hacer súplicas y acciones de gracias aquí, Ronald? Bueno, también cuando estaba meditando en este texto y pensaba en la súplica que me invitaba a tener a mí, pero otra vez las súplicas pueden ser diversas, pero yo pensaba que este texto yo creo que nos invita a rogar al Señor para que Él traiga humildad a nuestras vidas. Es decir, cuando veamos todo lo hermoso que Dios ha traído a través de sus talentos en nuestra vida, sus gracias, oportunidades buenas que tenemos, o sea, tantas cosas buenas con las que Él embellece nuestra historia. Pero que nunca dejemos ese lugar de humildad, de reconocimiento de que esto no es simplemente intrínseco, esto es un asunto derivado, esa gracia que recibimos y que nosotros necesitamos, mejor dicho, que nosotros estamos en ese estado es por la misericordia del Señor, ¿cierto? Estamos en pie ahí por Él. Entonces, que el Señor nos dé esa gracia de la humildad cuando veamos cosas tan buenas, pero también yo creo que deberíamos suplicar en este día de manera especial que nosotros cada día aprendamos a adorar más a nuestro Salvador Jesucristo y menos a los hombres, la verdad. Y ese término suena tal vez pesado, adorar, pero yo creo que la forma en la que a veces expresamos la relación que sostenemos con algunos hombres que especialmente están idealizados por nosotros, yo creo que casi raya con la adoración. Entonces suplicar al Señor que cada día nosotros veamos más al Hijo de Dios en su belleza y le amemos más y le adoremos más a Él, porque Él es el perfecto sumo sacerdote que se nos ha dado. Y al mismo tiempo pensar en las acciones de gracias que podríamos traer en este momento. Y es, hermanos, porque en primer lugar el Señor es absolutamente generoso con nosotros. Este sumo sacerdote es embellecido con todos los elementos que componen su vestidura, porque como Él lo aclara en Éxodo, Dios hace eso sobre
sobre Aarón particularmente y sobre sus vestiduras para belleza y hermosura. Es decir, a él le gusta eso, a él le gusta ser generoso y le gusta mostrar la belleza en todas sus formas y en toda su creatividad. Entonces, gracias al Señor porque Él es así, generoso con nosotros y nos da cosas muy buenas. Y al mismo tiempo que Él se ha convertido para nosotros en nuestro sumo sacerdote, quien, como lo decías ahora tan bellamente, Efraín, quien nos representa delante de Dios. Adorarlo también por eso. No sé si quieres... Sí, Ajá. sí. Antes de orar, quisiera agregar esto, que en el Nuevo Testamento vemos como Jesús es el sacerdote, en Hebreos especialmente, como lo decías en la introducción al libro, pero yo siempre, cuando pienso en eso, recuerdo el evento de Juan, cuando vio que Jesús venía y ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces siempre recuerdo en este tema que Jesús es nuestro sacerdote, pero a la vez es el sacrificio que ofrece el sacerdote. Imagínense esto, qué tan precioso. Él es la ofrenda y Él es quien ofrece la ofrenda. Y esto es muy hermoso, esto es lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Entonces oremos así, Ronald. Señor, nosotros estamos en gran manera agradecidos contigo, suplicamos, como el pastor nos ha mencionado y nos ha animado este día, a que nos hagas humildes. Y quizá la humildad es una cosa que nos es tan esquiva a nosotros, que es más fácil enorgullecernos por alguna cosa que nosotros hemos recibido, que se nos ha entregado, nos llena de orgullo. Te pedimos que nos hagas humildes, humildes en las relaciones, humildes también para relacionarnos con las personas que nosotros admiramos, apreciamos y que a veces quisiéramos poner en un pedestal. Ayúdanos a relacionarnos de una manera que honra la belleza y la grandeza de Cristo como el único que puede presentarse intacto delante del Padre, que no necesita que se haga una ofrenda por sus pecados, porque Él es santo y Él es perfecto. Así es que suplicamos por esto, pero también oramos en acciones de gracias. Ayúdanos a expresar gratitud mientras te adoramos más a ti y adoramos menos a la creación tuya, a las cosas que tú has hecho, a las personas que tú has hecho. Ayúdanos a mostrar así que vivimos en gratitud para ti, adorándote más, confiando más en ti, sometiéndonos más a tu voluntad, oh Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando a la parte final de nuestro devocional. Recordar siempre cada día, ahí estamos pues, ustedes pueden conectar, animar a otros para seguir el devocional en casa, y es un gusto acompañarlos hoy. Que el Señor les bendiga. Amén. Nos veremos próximamente.